Hola nuevamente y bienvenidos a la sesión en la que hablaremos acerca de los procesos atencionales en nuestro curso de procesos sociocognitivos y afectivos. Para definir a la atención, nosotros entendemos a este proceso como el mecanismo bajo el cual nuestro cerebro decide qué vamos a percibir y procesar. La atención muchas veces puede ser guiada de manera autónoma y otras veces puede ser de manera guiada. El psicólogo educativo tiene que comprender cómo se desarrollan los procesos atencionales para establecer qué tipo de estímulos son los más adecuados para un salón de clases. Se imaginarán de que los estímulos visuales, auditivos, sensoriales son distintos y pueden llamar la atención de manera particularmente diferente para cada uno de ellos. En el libro, en el texto que tenemos para poder revisar, se hablan de una serie de elementos de la naturaleza y funciones de la atención. Particularmente, revisamos cómo la atención o la exploración de cómo la atención se selecciona y procesa la información. También se discute la importancia de la atención en la cognición y el comportamiento. Se establece básicamente cómo nosotros podemos prestar la atención tanto a estímulos externos recibidos por la percepción como a estímulos internos que forman parte de nuestros pensamientos, cómo podemos establecer los fenómenos interoceptivos que tenemos para poder responder ante un comportamiento. La atención es ese elemento que nos termina de focalizar hasta cierto punto. En este sentido, nosotros podemos tener algunos elementos como la atención dividida, que son fenómenos que ocurren con la atención, que podemos estar pegados en dos puntos. La atención dividida nos exige prestar atención a dos elementos a la vez, reduciendo el rendimiento de nuestra atención. También podemos tener cierta ceguera al cambio. Cuando estamos focalizados en algo muy específico, perdemos esta capacidad de haber identificado algún cambio que se establezca en el ambiente, al igual que la negligencia espacial. Esto todo en general nos demuestra las limitaciones que tenemos como seres humanos y las capacidades del sistema de atención. Nosotros no tenemos una capacidad ilimitada. Es como que fuéramos un computador con una RAM muy específica, la cual va a procesar ciertos elementos que llegan a nuestra percepción uno a uno a la vez. Quizás es una exageración decir uno a uno, pero tampoco podemos percibir absolutamente todo lo que estamos sintiendo, prestarle atención a todas nuestras emociones. Es por eso que, por ejemplo, estrategias como el mindfulness nos obligan de algún modo a volver a regresar a sentir qué es lo que estamos percibiendo como personas en cierto momento. Dentro de esto también hay algunas influencias internas y externas, como por ejemplo el rol de los factores endógenos y exógenos de la dirección de la atención, es decir, cómo ciertos elementos del ambiente, como también los nuestros, pueden guiar hacia dónde va a estar focalizada nuestra atención. Esto impacta directamente sobre nuestra habilidad de procesar información relevante. Es decir, si es que nosotros no sabemos específicamente qué tipo de estímulos nos están llamando la atención, si es que no podemos ser capaces de guiar nuestra atención por ciertos lugares, no vamos a poder procesar la información que es realmente importante o que es realmente relevante para ciertas situaciones. En cuanto a algunas aplicaciones prácticas y relevancia de saber lo que ocurre con la atención, es cómo la atención puede afectar al funcionamiento cognitivo. Como les venía diciendo, si es que nosotros prestamos atención a cierto tipo de pensamientos, estos que ocurren dentro de nosotros, podemos quedarnos hiperfocalizados en algún punto y podríamos alterar de algún modo la intensidad de la percepción que tenemos de algún evento. Piensen, por ejemplo, hay un experimento bastante común que habla de que cuando nosotros tenemos la expectativa de que cierta comida va a tener un sabor, nosotros nos empezamos a focalizar en justamente ese estímulo que vamos a recibir, y al focalizarnos ante la expectativa, si es que la expectativa no es cubierta, podríamos exagerar o reducir la intensidad de verdad del elemento en el cual nosotros estamos focalizados. Esto en realidad también tiene una importancia muy grande en todo lo que son los trastornos cognitivos y cómo trabajar el tratamiento. En general, deben haber escuchado acerca del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, al igual que el espectro autista, el trastorno del espectro autista. Estos
tienen un impacto muy importante sobre las capacidades atencionales. En algunos casos se desarrollan hiperfocos, tanto en TDAH como en TEA, eh, donde la persona está hiperfocalizada en alguna actividad y no importa que se haga, en el caso más de los TEAs, no importa que se haga, no van a salir de ese foco atencional. En el caso del TDAH sí se les puede distraer, pero es un poco difícil sacarlos de las actividades que se esté trabajando, como también la dificultad de prestar atención a ciertos estímulos, como cuando ya la atención se cansa, probablemente el TDAH ya no sea capaz de poder mantener la atención focalizada. Estas también van a formar parte de las funciones ejecutivas que vamos a ver más adelante en sesiones posteriores, que nos van a ayudar a entender cómo cambiamos de foco, cómo cambiamos de distintos aspectos, dependiendo tanto de los procesos emocionales como de los procesos cognitivos. Para entender de algún modo cómo estos cambios en los procesos cognitivos pudiesen ocurrir, podemos imaginarnos una clase de matemática, la cual tiene los siguientes escenarios que afectan a los procesos atencionales. Por ejemplo, si pensamos en la atención dividida, básicamente los estudiantes están tratando de resolver problemas matemáticos, mientras que el profesor explica un nuevo concepto. Un psicólogo educativo básicamente trataría de explicarle al docente de que es necesario que reduzcamos las distracciones y se segmente la clase en periodos de instrucción y práctica independiente, para así no exigir de que la atención del estudiante se divide en dos puntos específicos al momento y no reducir el rendimiento de la comprensión, porque son capaces de comprender, las personas no se van a perder, pero sí es necesario que para que se facilite y el ambiente sea adecuado para todos, la atención no esté dividida, sino más bien hayan procesos específicos de foco. Lo mismo ocurre con otro caso que pudiese ser la ceguera al cambio. Durante una clase el profesor cambia algunos elementos en la pizarra, pero muchos estudiantes no notan estos cambios, puesto que los hace en momentos en los cuales el docente no ha llamado la atención de los estudiantes. Para abordar esto, se podría enseñar a los estudiantes a practicar una revisión consciente y sistemática del material que se tiene tanto en la pizarra como en los elementos visuales, mejorando su atención a los detalles y su capacidad para notar cambios. También se pudiese solicitar al docente de que si es que se van a hacer cambios, se pueda llamar la atención directamente a los estudiantes de manera verbal. Para brindar un cierre, nosotros podemos pensar que el proceso cognitivo de la atención le permite al psicólogo educativo aplicar todos estos conocimientos en el diseño de entornos educativos efectivos, particularmente como ya hemos visto, cómo establecer lugares que no influyan demasiado en la distracción de los estudiantes o que inclusive las clases que presente un docente sean orientadas a tener momentos específicos de desarrollo. También nos va a ayudar a personalizar la enseñanza en casos de que los estudiantes no tengan las mismas capacidades o que tengan algunas dificultades o haya alguna especie de neurodiversidad, como se suele llamar hoy en día dentro del salón de clases. Esto también nos ayuda a pensar en cómo podemos desarrollar ciertas habilidades cognitivas. Los procesos atencionales se pueden entrenar, así que nosotros pudiésemos enseñar tanto a docentes como a estudiantes a que entrenen las capacidades de atención. Además, también el conocer cómo funciona la atención nos permite identificar y apoyar en trastornos del aprendizaje. Como ya comentamos, tanto en TEA como en TDAH, la atención juega un rol bastante importante y no es solamente que, por ejemplo, en el caso del TDAH, hay un déficit de atención. Si bien la atención no es focalizada, también hay procesos en los cuales el TDAH tiene hiperfocos y los cuales va a trabajar muy concentrado, pero hay que saber en qué momentos pueden ocurrir. El fomento de la participación activa también es muy relevante, puesto que esto nos va a ayudar a llamar constantemente la atención de nuestros estudiantes o de las personas que formen parte del salón de clases. Esto sería todo por esta sesión. Nos estamos viendo en una siguiente fecha.